Aquí comienza, antes que sea tarde. Con la conducción del doctor Andrés Cristaldo. Todo lo que acontece en la provincia, el país y el mundo en Antes que sea tarde. Los días lunes a las 21 horas, por FM San Cayetano 102.5. Muy buenas noches. Nuevamente arrancando antes que sea tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo les trató este fin de semana? ¿Disfrutaron, bailaron, se cuidaron? Reuniones familiares seguramente. Alguna que otra salida por ahí. Algunos festejos de cumpleaños. Yo particularmente tuve dos, así que voy a mandarle un saludo a Tiago de paso, que cumplió años, y también a Cecilia, ¿no? A ver qué nos dicen las noticias del día de hoy, ¿no? Lo más llamativo es que aparentemente se viene una alerta en Corrientes, se pronostican fuertes tormentas para el día de mañana, lluvias y tormentas, en algunos lugares abundante caída de agua, en otros casos actividad eléctrica, granizo también probablemente en algunos lugares, ráfagas de viento, o sea que mañana 30 de septiembre va a ser el cumpleaños de mi hermana, también vamos a saludarle de acá, a Marilén. Pero a cuidarse nomás, que mañana es un día con vientos, lluvias. Atenti a los que están viajando permanentemente, a cuidarse, a adelantar o posponer el viaje, o a rezar mucho. Hablando de rezar mucho, en plena lluvia se realizó la peregrinación a Itatí, impresionante la manifestación de fe, sorprendente. A nada ni a nadie le atajó la lluvia. Qué fuerza de voluntad. Para algunos, lejos de ser un obstáculo parecía una inyección de oxígeno, de fe, de voluntad, de fuerza, de garra, ¿no? Impresionante. Así que felicitaciones a los que pudieron cumplir con su promesa de intentarlo. Realmente, siempre comento, para mí es algo espectacular, tanto ir caminando o a caballo. Sinceramente son dos manifestaciones de fe terrible y que te generan mucha emoción al llegar a la casa de nuestra madre, la Virgen de Itatí, ¿no? Mientras tanto, como siempre, estamos acá analizando noticias políticas, económicas y demás. De gira los candidatos a diputados nacionales en Corrientes, los sectores de Fuerza Patria, los sectores de La Libertad Avanza, Levamos Corrientes, y los otros sectores, ¿no? También los de ECO, los del partido ahora. Cada uno ya empieza las giras por distintos establecimientos, visita a empresarios, reuniones netamente políticas partidarias, cada uno con su mensaje, algunos tirados a la izquierda, otros un poco en defensa de la libertad, un poco más hacia la derecha, otros pidiendo un cambio, pero un cambio no al extremo, por la avenida del medio, y otros directamente con un mensaje más popular, por así decirlo. Tratan de ser más objetivos, pero por ahora no se conocen mucho las propuestas. Vamos a estar seguramente analizando lo que se viene. Ya empiezan a conocerse algunos sondeos de opinión, algunas encuestas, pero todavía muy prematuro.
El presidente de la Nación Argentina aparentemente se va a poner, o ya empezó, a arrancar su gira. Va a recorrer varias provincias, ya lo anunció. Hoy estuvo en Ushuaia, o sea, en Tierra del Fuego, donde tuvo que acelerar un acto para evitar algunos incidentes por parte de la oposición, que es algo que ya más o menos vimos en Corrientes. Se prepara una manifestación, generalmente son los sectores de izquierda o de Fuerza Patria, una manifestación donde tratan de hacer oír sus propuestas, sus críticas, en algunos casos con una especie de escrache. En Corrientes, ustedes recordarán que ha sido un escrache contra Martín Menem y la hermana del presidente, así que esto es algo que ya no es nuevo, pero que se empieza a ver cada vez más, y vamos a ver, creo yo, esta estrategia política se va a ver en todas las localidades, en todos los puntos del interior que recorra Javier Milei, ¿no? La idea es que Milei no avance con su campaña, con sus propuestas, y la oposición busca neutralizarlo con escrache para que la sociedad diga no, la gente está pidiendo un cambio, hay que votar a los sectores del centro, del medio, digamos, o a la izquierda, pero eso es lo que se ve, ¿no? Pero en otro orden de cosas, por ejemplo, un economista, Salvador Di Stéfano, dio a conocer que, por ejemplo, en el caso de la inflación, muestra una gráfica donde posibilitó este gobierno de Javier Milei, posibilitó la baja de la inflación, y no solo de la inflación, sino de la pobreza y la indigencia. Por ejemplo, algunos economistas y analistas hablan de que la pobreza bajó 21 puntos, que la actividad comercial fue creciendo, más allá de que arrancó muy mal en el inicio del gobierno Milei, fue aumentando. En algunos casos las mediciones hablan de que hubo un crecimiento del 2,9%. Se experimentó una salida del cepo para las personas físicas. Hubo también retenciones, en algunos casos retenciones ceros. Empezaron a aumentar las reservas, algunas inversiones del RIGI principalmente. Ley mediante, hubo un aumento para las trabajadoras del Garrahan, hubo aumentos de vuelos y demás. Se inició un plan nuevo, desde Capital Humano lo anunciaron, para generar 10.000 empleos en una cadena de McDonald's. El Banco Nación, también en una estrategia, lanzó créditos para viajes en cuotas y con 20% de descuento. Por mencionar algunos, el economista Aldo Abraham sostuvo que este gobierno bajó la deuda que heredó, no solo que lo hizo gastando menos, sino que fue pagando intereses. El capital de la deuda se refinancia o se paga, lo decía él, y que esto va por un buen camino. Ha
para analizar bien la deuda es importante marcar algo. A abril del 2027 la deuda es aproximadamente de 31.000 millones de dólares, ¿no? Esto incluye los bonos, o sea que cuando se habla de la situación económica argentina, básicamente hay que hablar que a abril o al tercer trimestre, vamos a ser más claros, al tercer trimestre del 2027, la Argentina tiene deudas, o sea, tiene compromisos que asumir y pagar y cumplir de alrededor de 31.000 millones de dólares. Por eso es que esta ayuda que va a venir, que no se conocen los detalles de Estados Unidos, si es un swap o lo que sea, o si van a comprar los bonos. Cuando hablamos de swap, tenemos que aclarar que esto ya se hizo con el gobierno chino, con el gobierno de Estados Unidos, que en realidad no es que te giran la plata, solo te dicen: este dinero está disponible para vos, Argentina, vos, país Argentina, en caso que lo necesites, si tenés un problema financiero, económico, está disponible, tiene el gobierno de los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos, disponible esa suma. También se hicieron nuevas licitaciones, o sea que el equipo económico podría seguir avanzando. Uno me va a decir: pero a mí no me llega la plata, yo no lo veo en mi localidad, en mi pueblo. Lo vas a ver si mirás un poquito la inflación, cómo bajó. Ahora, alguna gente también quiere que le ponga más plata en los bolsillos, aumento en jubilaciones y pensiones. Hasta ahora se viene cumpliendo lo que dice la ley. Esos aumentos usted va a ver aumento de 2, de 1%, depende de la inflación y el índice de actividad. Pero en la macro, en las grandes inversiones, voy a mencionar algunas. Hay alrededor de 8 proyectos de grandes inversiones, lo que son proyectos del RIGI. En energía, por ejemplo, Vaca Muerta, Oleoducto Sur, Neuquén y Río Negro. Esa inversión es 2.486 millones de dólares. Es un oleoducto que conecta Vaca Muerta con la refinería de Bahía Blanca. Pero esos 2.486 millones va a entrar de un día para otro, de un mes para otro, no. Uno no invierte todo. Fíjense que es un oleoducto que conecta Vaca Muerta con la refinería de Bahía Blanca. Pero mientras tanto, esa gente consume en la localidad, se hospeda en la localidad, va al supermercado de la localidad, busca proveedores de la localidad, ¿no? Después otra inversión de Southern Energy, 6.878 millones de dólares. El parque solar del Quemado en Mendoza, 211 millones. Este es un parque solar fotovoltaico en departamento Las Heras, en Yocolí. Otro parque eólico en Olavarría, provincia de Buenos Aires, 255 millones de dólares. En minería, un proyecto Rincón de litio, 2.724 millones para explotar el litio en el Salar del Rincón. Proyecto Galan Lithium, también en Catamarca, 217 millones de dólares. Todas esas inversiones están empezando ya, esos capitales ya ingresaron. El proyecto Los Azules en San Juan, otros 2.700 millones. El proyecto Los Soles en San Juan va a generar 3.500 empleos directos e indirectos y exportaciones otra vez. En la industria tenés un proyecto siderúrgico argentino en San Nicolás, también en provincia de Buenos Aires. O sea que cuando uno escucha por ahí no llegaron las inversiones, no me tocan, hay que mirar minuciosamente. Ahora, ¿qué dice la oposición a todo esto? La oposición siempre hace su planteo, porque en todos los gobiernos municipales, provinciales o nacionales
¿Qué te dice la oposición? Por ejemplo, algunos datos. Dice, los jubilados están olvidados, están con hambre. Otros te dicen, los planeros ya llevan 4 aumentos importantes de más de 500 lucas de premio. Los supermercados están vacíos, te dicen. Las prepagas cada vez más caras. Falta resolver las cuestiones de Libra y las acusaciones a Karina Milei. Eso te dice la oposición. Eso te plantea esa dicotomía. O te dicen que no llegaron las inversiones. Por ejemplo, en el crimen de La Matanza te dicen que es responsabilidad de Milei cuando fue en la provincia de Buenos Aires, un municipio gobernado por los K. Te dicen también que están entregando la Patagonia. No hay ninguna constancia, pero te dicen, esta ayuda nos va a costar la Patagonia. Patria sí, colonia no, te dice el kirchnerismo. Cuando salen los datos del INDEC, que se reduce la pobreza, se reduce la indigencia o la inflación, ¿qué te dice el kirchnerismo principalmente? No hay que creer en el INDEC, mienten. O te dicen lo que es peor, este gobierno está terminado, te dicen. Pero bueno, esta es la discusión política macro que hay, de oficialismo y oposición. El oficialismo te dice, esta es la oportunidad de tener libertad o ir al socialismo, a retroceder. Hay que hacer algo para que los argentinos no se vayan del país. Pero son todas cuestiones que se van debatiendo. Pero mientras tanto, vamos a ir a un temita musical y después vamos a estar analizando más informaciones y sobre todo lo del acto de Javier Milei en Tierra del Fuego. Dejó algo claro. No queremos inflación, dijo. No queremos inseguridad. No queremos un 57% de pobres. Sabemos que todavía falta, pero vamos por el buen camino porque bajó la inflación, bajó la inseguridad y bajó la pobreza. Eso dijo Javier Milei en Tierra del Fuego hace minutos. Quisieron impedir la marcha, quisieron impedir, en parte lo lograron, pero en parte también pudo expresarse. Bueno, vamos a un temita musical y ya estamos volviendo. Estamos continuando como siempre analizando algunos temas ya conocidos por todos, pero siempre tratamos de refrescar la memoria, dar nuestra impronta, nuestra visión. Noticias que vienen también del caso Loan, algunos estarán diciendo ¿qué pasó con Loan? Nadie habla. Lo cierto es que la Cámara Federal de Corrientes extiende por 2 meses la investigación por el caso Loan. La decisión fue por una solicitud de la jueza federal Cristina de Poser. La idea es seguir buscando al menor. La Cámara habilitó que se sigan aportando elementos a la causa. Pero solamente la investigación por 2 meses más. La Cámara consideró irrazonable una investigación sin plazo determinado, o sea que le fijó 2 meses más para investigar a la jueza Poser. Recordamos que quienes están imputados: Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi
entre otros. Por supuesto que la magistrada, la jueza, sigue recibiendo informes del Comando Unificado de Corrientes. También hay otros informes que se van incorporando a la causa y algunas diligencias que se realizan, por supuesto, para tratar de dar con el menor. Recordemos que casi todos los imputados han sido procesados, pero hasta ahora no se da con el menor. Y por supuesto que cambiaron numerosos abogados. Los padres siguen reclamando que aparezca, no saben qué pasó. Veremos qué es lo que ocurre. Hubieron datos de distintos países que estaban en Paraguay, Uruguay, se hicieron los allanamientos y no se dio. También en la Argentina se hicieron algunos allanamientos, pero se sigue investigando y los crímenes ocurren, las desapariciones. También vimos lo que ocurrió recientemente en La Matanza, provincia de Buenos Aires, con estas chicas que fueron asesinadas. Aparentemente los que serían los responsables fueron casi todos detenidos, faltaría uno, y que serían todos miembros de esa organización de nacionalidad peruana. Pero esto también nos llama la atención a todos, cómo las organizaciones criminales están conviviendo con nosotros y por ahí no nos damos cuenta. Alguno me dirá, pero acá falló la inteligencia tanto del municipio, de la provincia, como de la nación. ¿Cómo no se sabía que estos jóvenes, porque son jóvenes, ninguno de ellos, los sospechosos, superan los 30, 40 años, son todos jóvenes? Algunos dicen que estaban en la droga, contrabando, otros hablan de contrabando de oro. Lo cierto es que aparentemente una organización delictiva internacional. Hoy recientemente estuve conversando con un venezolano acá en Corrientes y me decía, nosotros en Venezuela sabemos perfectamente estas organizaciones que se dedican a la droga. Me decía, usted googlee el cartel de los soles, mire en Google, en internet, y va a ver cómo esa organización de narcotraficantes está inclusive regenteada, organizada, vinculada con funcionarios del Estado que tienen pedido de captura internacional. Por eso la preocupación de ellos, de los venezolanos, los que salieron de su tierra, dicen, ustedes viven en un paraíso, pero tengan cuidado, porque estas organizaciones internacionales, una vez que se insertan en la sociedad, corrompen y adquieren cada vez más fuerza, corrompen la fuerza de seguridad, la justicia si es que pueden, y todas las organizaciones sociales. De ahí la importancia de la tarea de prevención, del seguimiento, que involucra a todos, desde la sociedad, con la denuncia, con la alerta temprana, con la fuerza de seguridad, la fuerza del orden, y también de la justicia. Y por supuesto la tarea cultural, educacional, de que eso no está bien y que hay que combatirles, porque una vez que penetran, perforan a la sociedad, corrompen, y es impresionante el poder, porque el dinero que tienen, cómo empiezan a influir en la sociedad de mala manera, por supuesto. Hablando de causas del narcotráfico y demás, hoy uno de
de los referentes sociales de Fuerza Patria, Grabois denunció a Esper en la justicia por haber recibido dinero de un supuesto narco. Esper, que dijo esto, que esto es ya una injuria vieja que se reitera del 2009 o 2019, no recuerdo exactamente la fecha, pero los desmintió categóricamente. Furor por el dólar, hay un atesoramiento por parte de los ahorristas argentinos alrededor de 17.000 millones de dólares. Un intendente aparentemente en la sociedad rural había criticado a Daniel Scioli porque es la peor gestión turística en décadas. Como les decía anteriormente, ya empiezan a conocerse algunas encuestas. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires se habla de que podría ganar la Fuerza Patria. En Cava está primero La Libertad Avanza. En Córdoba está primero La Libertad Avanza. En Mendoza también está primero La Libertad Avanza. En Tucumán también. Esos son los datos que empiezan a conocerse. El desafío aparentemente del gobierno de Milei viene por el lado de la provincia de Buenos Aires. Aparentemente en Capital está primero, pero el desafío viene en provincia de Buenos Aires, donde se cree que va a ser la gran batalla nuevamente. Pero vamos a estar siguiendo de cerca, porque las encuestas, los acontecimientos sociales, los acontecimientos económicos, si subió la nafta, si bajó la nafta, si subió el aceite, bajó el arroz, subió la harina, si suben las prepagas, todo eso está en consideración, y si se mantiene la baja de la inflación, por supuesto, está en consideración en el votante, más allá de que cuando uno lee, analiza la opinión de los consultores políticos, te dicen que en realidad el voto no es racional, sino que es netamente emocional. Así que aquel político que logra conquistar el corazón y las emociones de su electorado va a ganar las elecciones. Bueno, vamos nuevamente a un temita musical y ya regresamos. Momento de pausa en nuestro programa. Enseguida volvemos con más, antes que sea tarde. Estamos de regreso con más información. Estás escuchando Antes que sea tarde. Bueno, y retomamos ya prácticamente ya la última parte del programa. Algunos títulos de último momento. Me preguntaron recién qué pasó con el dólar. El dólar oficial subió un poquito, está en 1.380 pesos, creció la brecha, y el riesgo país está en 1.100 puntos. Es interesante seguirlo de cerca, tanto a la tasa de interés, que bajó un poco ahora, está rondando el 40%, estuvo en 60 aproximadamente. Siempre es... los economistas, los analistas de mercado están mirando permanentemente el valor del dólar, el riesgo país, las tasas de interés, porque son señales que va dando el mercado, dando la economía, para ver cómo marcha la situación social y económica. Algo que me olvidé de mencionar es que hay un ranking que evaluó a 80 hospitales de América Latina y figura nuestro hospital cardiológico rankeado muy bien. Están varios hospitales argentinos,
El Hospital Italiano de Buenos Aires obtuvo el 4º lugar. Lo acompañaron el Instituto de Cardiología de Corrientes, el Sanatorio Otamendi y el Sanatorio Güemes. Esta evaluación involucró a 80 hospitales y clínicas provenientes de países de Latinoamérica. Fueron analizados con criterios estrictos. ¿Qué se analizó básicamente? La seguridad, los resultados clínicos, la gestión del conocimiento, la eficiencia, la tecnología, la experiencia del paciente y el prestigio, entre otros. Realmente esto es muy importante, porque por ahí no valoramos suficientemente a la salud, pero cada vez que se menciona a la salud en la Argentina, y ahora también veo que en Latinoamérica, figura el Hospital Cardiológico de Corrientes. Les vuelvo a decir qué criterios o qué analizaron para ponderar a estos hospitales. Se analizó la seguridad, o sea que en nuestro Hospital Cardiológico de Corrientes hay seguridad, los resultados clínicos, la gestión del conocimiento, la eficiencia, tecnología, experiencia del paciente y el prestigio. Le escuchaba al director del cardiológico el otro día en una nota y decía que él se sentía muy contento, pero que esto era un logro o un trabajo en equipo, desde la recepción, desde los análisis clínicos, de la intervención de los profesionales, de la escucha activa, del manejo de datos clínicos, el conocimiento, la capacitación del personal permanente y sobre todo la empatía, el trato con los pacientes hace una diferencia en la gestión. Así que nuestras felicitaciones a todos los que lograron esto. Así que realmente este ranking vino bien porque se analizaron instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú. Así que nuestras felicitaciones, y por supuesto que vamos a tratar en el transcurso del año lograr una entrevista con el director del cardiológico, porque realmente me interesa ver la gestión de la salud y la inversión que se hace en salud y el trabajo en estas cuestiones, porque cuando se mide la tecnología tenemos que ver las inversiones, los proyectos innovadores, la experiencia del paciente, la telemedicina, las consultas, los monitoreos a distancia, la sostenibilidad ambiental, la gobernanza y la responsabilidad social. Esto es muy importante y seguramente es algo que deben ser conocidos por todos los hospitales, principalmente los de Corrientes, porque durante la campaña, si ustedes se acuerdan, que se metió este tema de la salud en Corrientes. ¿Por qué digo que se metió? Porque desde un sector de la política decían que la salud no es eficiente, que había un sistema de derivación permanente desde el interior a los nosocomios de la capital correntina, que no se podía tener un parto, no se podía operar del apéndice en localidades del interior, porque tenían que ser derivados a hospitales regionales o a la capital de Corrientes, y en algunos casos no había cama.
sin duda que es en parte cierto, pero en otras cosas también tenemos que destacar esto, lo del cardiológico, ¿no? Bueno, vamos, por ahí hablamos de economía, hablamos de política, pero también a mí me gusta que estemos también hablando de los emprendedores. Y cuando hablamos de emprendedores, quiero citar algunas frases que dejó Tony Robbins, que decía que los momentos de crisis son los que moldean a los líderes. La vida te da lo que tú decides aceptar. Para ganar hay que enfocarse en lo que puedes controlar, no en lo que no puedes, o sea, focalizarte. Nunca pongas un límite a tus sueños, decía Tony Robbins. Si haces lo que siempre has hecho, obtendrás siempre lo que has obtenido. La única manera es mantenerse feliz. La única manera de fallar es no intentarlo. No esperes, decía. Crea la vida que deseas hoy. Nunca subestimes el poder de una pequeña acción diaria, es decir, todos los días hacer algo. Los emprendedores, los luchadores, los líderes buscan todos los días hacer algo. Los sueños se hacen realidad en una acción consistente, tener perseverancia. El poder de las emociones puede impulsarte o detenerte. Tus decisiones crean tu destino, no las circunstancias. Tener gratitud abre la puerta a una plenitud. No importa lo que pase, siempre encuentra algo por lo que estar agradecido. Y en esto de que estoy mencionando algunas frases de Tony Robbins, es como un espacio para el emprendedor, y que si haces lo que siempre has hecho, vas a obtener el mismo resultado. O sea que hay que cambiar, hay que innovar permanentemente, decía Tony Robbins, y que el cambio sucede cuando el dolor de quedarse igual supera el dolor de cambiar. Tu pasado no te define para nada, define quién eres. Tú decides en qué te conviertes. Y en esto quiero compartir un audio de uno de los fundadores de una empresa de helados que se impuso en el mercado, tanto nacional o internacional, y para ver que por ahí los sueños se concretan y se lucha por ello con eficiencia, con garra, estudiando, perseverando, se puede lograr cualquier emprendimiento. Esto es helado, pero conozco mucha gente que se dedica a la electricidad, a trabajar con la madera, a fabricar muebles, emprendimientos turísticos, alquileres de salón de eventos, la lavadería de autos, que triunfan porque van con esa idea, luchan, se esfuerzan, dejan horas y horas, y por eso quería compartir con ustedes la historia de una empresa de los helados Luciano que empezaron muy de abajo, que soñaron y hoy se están metiéndose en el mercado internacional de una manera gravitante. Si el operador nos permite, vamos al audio. Disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. ¿Quién sos y qué es lo que haces? Soy Cristian Otero, soy cofundador de Lucianos, una cadena de heladerías premium. ¿Cómo empezaste y cómo estás hoy? Bueno, empezamos en el año 2011 en mi papá, realmente un proyecto como un hobby, con un local, realmente sin imaginar a dónde podíamos llegar hoy, que bueno, hoy nos encontramos ya pasando los 100 locales, estando en 7 países, y bueno, con muchas perspectivas de seguir creciendo tanto en el país como en el exterior, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja en Lucianos y qué valor tiene dar trabajo para vos? Hoy de forma directa con nosotros
nosotros trabajan 500 personas y más de 1000 con las franquicias. Y bueno, no, realmente dar trabajo nos llena de orgullo, nos encanta que nuestra gente pueda crecer. Y bueno, es la manera de que, digamos, el emprendedor, el empresario colabora con la economía de nuestro país, ¿no? ¿Cuál es el valor de competir para vos y tu empresa? No, competir es fundamental porque es lo que te hace realmente, la competencia es lo que te hace mejorar, lo que te hace innovar, lo que hace que tengas que siempre estar pensando en estar un paso adelante y en definitiva es lo que realmente hace que en nuestro caso hoy Luciano sea lo que sea, ¿no? Sin competencia, sin dudas que nuestra empresa no estaría donde está hoy. ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron? Nosotros no veníamos del rubro y no sé si me lo dieron, pero lo que hicimos, quizá no escuchamos muchas cosas que se decían y desmitificamos muchos mitos que en el helado te decían esto no se puede hacer, esto tampoco. Y bueno, así construimos nuestro propio camino, si no, sin dudas no hubiéramos llegado hasta acá. ¿Te quedan sueños por cumplir? Y si es así, ¿cuáles son? Seguro que, digamos, de lo empresarial muchísimo es, bueno, tratar de seguir plantando más banderas argentinas en el mundo y bueno, soñamos con transformar a Lucianos en la cadena artesanal más grande del mundo y bueno, para eso nos quedan muchos mercados por conquistar. El mensaje de un emprendedor, ¿no? Ustedes lo escucharon. Ya estamos prácticamente sobre el final. Solo compartir dos noticias de último momento. Tienen que ver con Trump principalmente. Trump y Netanyahu, el presidente de Israel, anuncian un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra de Gaza. Esto es noticia de último momento. También se conoció en la última hora que YouTube tiene que pagar 24 millones de dólares al presidente Trump por haberle suspendido su cuenta en el 2021. Así que estas son las noticias de último momento. Nos quedó algunas cositas, pero básicamente tenían que ver con un agradecimiento por parte de la sociedad rural argentina, porque le habían informado desde el gobierno que comenzaron a realizar en la cuenca interprovincial del río Salado una obra que habían solicitado para prevenir inundaciones y aplacar sequías, así que esto es muy importante. Bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes en esto que denominamos Antes que sea tarde. Chau, chau, nos vemos. Antes que sea tarde, ha finalizado su programa de hoy. Te esperamos en un próximo encuentro. Síguenos en las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube para mantenerte en contacto e informado de todas las novedades.